Muchísimas gracias, doctora Angélica. Me complace encontrarme nuevamente con usted. Agradecer a todos los colegas y de la Facultad de Humanidades, de Tecnología y Educación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Un agradecimiento especial a la señora decana, también a la profesora Cristi Jiménez y a todo el equipo organizador de este evento por confiar en mí para compartir parte de mi trabajo teórico, investigativo que yo realizo en mi principal campo de investigación, que es la educación inclusiva. Bueno, en este sentido, yo quisiera el día de hoy compartir con ustedes la conferencia que se titula Educación inclusiva y de construcción, condiciones pedagógicas y ontopolíticas. Yo quisiera pedirle a todos nuestros queridos compañeros que nos están escuchando que esta presentación no va a gravitar, no va a caminar, no va a estar en sintonía con lo que tradicionalmente entendemos por educación inclusiva, y les pido que todos puedan escucharme con la mayor atención posible, aunque no estén de acuerdo conmigo, porque muchas de las cosas que vamos a revisar intentan problematizar lo que significa la educación inclusiva en clave de los problemas políticos del mundo contemporáneo, pero también de las demandas epistemológicas que esto tiene, y para responder a las múltiples existencias del mundo que habitamos. Bueno, esta presentación, queridos colegas, está organizada en 4 momentos. Yo no sé si vamos a alcanzar por el tiempo a revisarlo todo, pero sí me gustaría que en un primer momento que nos Recording in refiramos, progress. que podamos abordar todo el tema de los dilemas críticos sobre educación inclusiva, para luego ver en un segundo momento cómo luchar por otro desempeño epistemológico, y en un tercer momento referirnos al problema de la imaginación binarista y el compromiso antihumanista que debiese tener la educación inclusiva para justamente producir otras formas de existencia y prácticas de reexistencia en el mundo actual, y finalmente cerrar con la idea de educación inclusiva y de construcción, y aclararnos cómo sería este proceso en un campo naciente, y que justamente a veces la idea de construcción se ocupa mucho, pero que habría que tomar una serie de consideraciones previas antes de hacer esa afirmación como tal. Bueno, lo que yo preparé para compartir con ustedes el día de hoy, como yo ya les decía, no tiene relación exclusivamente con la inclusión asociada a la educación especial o con la educación inclusiva pensada desde las necesidades educativas especiales o la discapacidad. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, hablamos de un campo que es complejo en sí mismo, y es complejo porque atraviesa, toca y altera la gran parte de todos los campos del desarrollo humano. Y esto invita a pensar la inclusión como un proyecto político, ciudadano y como un proyecto epistemológico de redefinición de las bases del logocentrismo o del logos instituido en la razón occidental que conoce. En ese sentido, mi presentación intentará entender la educación inclusiva y su relación con la otredad, ¿ya? Más allá de lo que ha impuesto la forma de la educación especial, ¿sí? Vamos a pensar por fuera qué otras relaciones heurísticas, políticas, pedagógicas son posibles de pensar para justamente producir esta transformación que todos los educadores buscamos que pueda acontecer. Y para eso me gustaría hacer una advertencia, dejar muy en claro que la educación inclusiva no es un eslogan, ni mucho menos un mensaje de propaganda, ni un cliché, como muchas veces se le plantea en el sistema educativo convencional o en las políticas educativas o en parte de la literatura científica especializada. ¿Por qué digo esto? Porque la educación inclusiva es mucho más compleja que un mensaje directo de propaganda que solamente se conforma con decir que todos somos iguales, pero que en la práctica eso cuesta mucho llevarlo a la materialización. Bueno, como primer punto, me gustaría que revisemos los dilemas críticos de la educación inclusiva. Bueno, lo primero que yo quisiera señalar es que la educación especial nada comparte con la educación inclusiva. Y este punto va a ser medular, porque si esta singular modalidad de relacionamiento se ha establecido, nos lleva entonces a develar que impone una cadena de herencias
que atrapan y subyugan la emergencia del verdadero rostro, sentido, naturaleza y voz de lo inclusivo al legado material, epistémico, simbólico y categorial de la educación especial. Por ello, al imponer una condición soberana de lo especial, nos enfrentamos entonces al principal fallo genealógico más evidente que este campo tiene y que se reproduce en gran parte de las agendas de investigación, en las políticas públicas y sobre todo en la formación de nosotros los educadores, estableciendo así una disputa caliente sin un debido tratamiento analítico metodológico. Por ello, la educación inclusiva se va a presentar en términos teóricos como una noción imprecisa, vaga, muchas veces elástica, cuyos contornos son flexibles y su extensión aborda una infinidad de elementos, lo que nos lleva a entender que el campo de investigación, el campo teórico de este enfoque puede ser similar a una singular constelación heurística que hasta ahora es desconocida, ¿no? Es un campo naciente, desconocido, y que no tiene una relación directa con la educación especial como se ha pensado, ¿no? Y esto nos lleva entonces a darnos cuenta que este sintagma puede ser significado como una formación discursiva emergente que ha circulado con gran preeminencia en los circuitos académicos, en las acciones de la política pública, en los medios masivos de comunicación, sometiendo su significante a una gramática esencialista individualista, que es la que nos lleva a pensar siempre en términos binaristas, dentro, fuera, incluido, excluido, discapacitado, no discapacitado, niño con problemas de aprendizaje, estudiantes sin problemas, etc. Esa forma categorial, racionalista, que conducen a una alteridad restrictiva, ¿no es verdad? Y a veces especular, centrándose exclusivamente en los atributos negativos de esto. Ciertamente, entonces, durante los últimos años han aparecido diversos programas y proyectos académicos bajo la denominación del sintagma en todo el mundo. Sin duda, la necesidad educativa especial en la discapacidad y la concepción de diversidad como índice de asimilación no tienen nada que ver con la inclusión. Si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es una forma de lo especial, es algo que trabaja en un desconocido acto de intimidad crítica, esto es, produciendo los futuros de la educación. Y eso es lo que nos interesa en esta presentación trabajar. Por ello, la educación inclusiva, a pesar de no haberse el calificativo inclusiva, haberse denominado de esta manera en distintos programas de conocimiento, movimientos críticos contemporáneos, como el postestructuralismo, la decolonialidad, los estudios queer, los estudios del antifascismo, la sociología de la discapacidad, en ninguno de estos campos, que son además campos que van formando el conocimiento de la educación inclusiva, el calificativo se denominó de esta manera. Sin embargo, se observa que de presentar una larga data en diversos proyectos académicos y políticos del mundo contemporáneo, este calificativo no ha tenido la misma denominación y justamente ha logrado aglutinar muchísimo de estos propósitos, ¿no, verdad? Por lo tanto, son campos y proyectos intelectuales y activistas que sin utilizar la expresión educación inclusiva encuentran puntos de recepción abordados en campos tales como los estudios antirracistas, los estudios queer, los estudios de la mujer, los estudios de género, los estudios culturales anglosajones, asiáticos, latinoamericanos, la filosofía de la diferencia, la interseccionalidad, las teorías postcoloniales, decoloniales y las luchas anticoloniales, incluso la filosofía de la diferencia. Lo que podemos observar es que la inclusión como categoría, sin llamarse de esta manera, ha estado presente hace muchas décadas en muchos movimientos críticos contemporáneos. Y esto es interesante, porque en esos movimientos no ha tenido un efecto de asimilación o un carácter exclusivamente centrado en el esencialismo, ¿no? Y esto nos lleva entonces a entender que la educación inclusiva se ha convertido en términos teóricos, ¿no, verdad?, en un espacio de meta-recepción holística, una formación intelectual que no ha adquirido una conciencia
naturaleza epistemológica. Y esto es lo que me interesa a mí hacer a través de mi trabajo, ¿sí? Por ello, tanto el sintagma educación inclusiva como la sustantivación inclusión o la forma adjetiva inclusiva, en verdad asumen una percepción crítica que hace referencia a un proyecto político que no está preocupado por ofrecer un examen acerca de la diferencia, la identidad, la raza, el privilegio, la opresión, la dominación. En su forma restrictiva al autodesarrollo de múltiples colectivos. Se opone entonces a la imaginación discursiva sancionada por la sabiduría educativa convencional que posiciona el campo de significante de lo inclusivo en torno a la cristalización de una práctica especializada para niños especiales. Que ahí cometemos el error de generar un mecanismo de asimilación o de compensación sin transformar el funcionamiento real de la gramática escolar o societal. Cuando asumimos este argumento, ponemos en evidencia las limitaciones de nuestro pensamiento para aproximarnos especialmente al real objeto y las reglas de comprensión de este campo. En este sentido, entonces, queridos compañeros, la educación inclusiva heurísticamente enfrenta un dilema definitorio particular. No puede ser definida en los paradigmas de ninguna disciplina en particular, puesto que la complejidad de su campo de fenómenos la desborda. Es decir, esto es muy interesante, porque la inclusión, aparte de interpelar al logos, es capaz de irrumpir justamente y de alterar las dinámicas de producción del conocimiento de múltiples campos del saber. Por ello, la educación inclusiva debe ser concebida como una intervención contrahegemónica transformadora de la producción del saber y sobre todo de los aparatos metodológicos para disponer la investigación, y que creo que ese es un punto también relevante para este magnífico congreso. La educación inclusiva, entonces, como proyecto de conocimiento, como teoría, como esquema de pensamiento y reflexión, ¿no?, construye una estrategia de resistencia epistémica, a lo que podríamos llamar una micropolítica epistémica. Analiza cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación. Por ejemplo, la empresa del esencialismo liberal, o bien cómo el conocimiento influencia la configuración de las relaciones de poder. Al concebir la inclusión como un pegamento epistémico metodológico, se convierte en un entramado gramatical complejo, es decir, un proyecto que está compuesto de múltiples voces, autores, teorías, metodologías, conceptos, que van a circular de forma dispersa, formando un espacio de recepción, de comprensión. Bueno, llegamos entonces a otro punto medular de esta presentación, que es la lucha por otro desempeño epistemológico. Aquí voy a retomar algunas de las premisas fundamentales de la gran teórica postcolonialista Gayatri Chakraborty Spivak para pensar la reorganización de los deseos y las formas de pensar de otros hábitos mentales. Y habría que advertir que la epistemología por sí misma no cambia el mundo. Para que la epistemología cambie el mundo, debe haber un cambio mental profundo. Si no existe un cambio mental profundo, nada de los nuevos saberes, teorías, proyectos políticos tiene sentido, ¿sí? Y eso es una acción mucho más compleja de poder conseguir. Por eso podríamos decir que la educación inclusiva, tanto al ser concebida como un proyecto intelectual, una praxis crítica de transformación del mundo, tiene como misión desvincularse de los supuestos ontoepistémicos comunes a todas las disciplinas y áreas del conocimiento que regulan el mundo occidental. Y esa forma de comprender el conocimiento en Occidente se conoce como logos, a lo que en parte los de la decolonialidad van a criticar muy fervientemente. Por ello, una de las cosas importantes para producir luchar por otros desempeños epistemológicos tiene que ver con la reexistencia, concebida como un dispositivo relacional, político, cognitivo, que tiene como función reorientar nuestras comprensiones ontológicas, epistémicas, categoriales, metodológicas y afectivas, ¿sí?, conformando una praxis desconocida que debemos aprender a decodificar para leer el mundo y sus siglos. La educación inclusiva no es una metáfora, ni una disciplina académica, ni un nuevo método. A pesar que todo esto le interesa, va más allá de ello, si bien puede ser promulgada en la estructura académica, lo que es un hecho, porque muchos de los que están acá la hemos estudiado, existen proyectos de investigación, maestrías, doctorados,
configura un aparato ontopolítico que aún no ha sabido ser conocido y comprendido. El problema es que tal como se ha desarrollado su cuadrícula de comprensión en la estructura académica, se convierte en un rehén de la epistemología moderna, un saber totalitario, esencialista, universalizador, que está disponibilizado para mantener el status quo. Entonces aquí surge una pregunta, queridos colegas. ¿Cuál es el marco ético, epistémico y político que permite subvertir esta situación? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Como tal, lo inclusivo, o como la conocemos, se encuentra atrapada en la razón occidental, el logos, responsable de los sistemas intelectuales de la modernidad. Su desestabilización entraña la compleja tarea de crear conceptos para leer críticamente el presente. Y esta es una tarea que va a compartir también con el feminismo. Esta tarea crítica contribuye a salir de las arenas movedizas en las que se asientan los argumentos más conocidos sobre lo inclusivo, que sea dicho de paso, no es otra cosa que un argumento liberal, es de carácter esencialista y silenciosamente opresivo, elaborado en la interioridad de la matriz colonial del poder. La inclusión de la que más hablamos, conocemos y practicamos supone una representación previamente fabricada, incapaz de subvertir las reglas de funcionamiento de la sociedad. Y este punto me parece interesante, porque la inclusión no tiene que ver con aumentar el número de niños matriculados en la escuela, tiene que ver exclusivamente con pensar el funcionamiento de las estructuras sociales y escolares. Si nosotros comprendemos cabalmente cómo funcionan las estructuras sociales, que producen poblaciones excluidas, segregadas, violentadas, podemos comprender entonces cómo se producen estas estructuras segregacionistas, violentas, excluyentes en el sistema educativo. Es decir, siempre hay que hacer esa analítica para entender las configuraciones que va tomando el sistema educativo. El sistema educativo es un espejo de las reglas de funcionamiento de la sociedad. Y esto es interesante porque nos permite darnos cuenta cómo muchos de nuestros estudiantes, ejerciendo el derecho a la educación, terminan justamente siendo arrastrados a las fronteras del derecho en la educación y produciendo nuevas formas de exclusión, segregación, etc. En efecto, no tiene por qué fundarse en la acción de inclusión a lo mismo, como yo suelo denominarlo, sino en destruir la matriz de funcionamiento del mundo y crear algo completamente diferente. Y esta es una tarea compleja a todos los campos de investigación. La inclusión entonces es un complejo proyecto político y una desconocida praxis relacional, un nodo histórico, contingente, estructural y heterogéneo. Y así es como debe entenderse, no como una praxis de asimilación que se conforma solamente con poner más personas en el sistema educativo, manteniendo los problemas societales, relacionales y políticos sin alteración. Y desde ese punto de vista, entonces, el problema es que la inclusión no es una categoría y una praxis que puede ser estudiada a través de un cuerpo fijo de saberes y recursos metodológicos heredados por las ciencias sociales o las ciencias de la educación. Va a renunciar a las regulaciones instituidas por los marcos epistémicos legitimados por la estructura académica proporcionadas por la filosofía, las humanidades, las ciencias sociales, el pensamiento y tanto otro, lo que devela un pensamiento móvil. La epistemología de la educación inclusiva cambia las reglas de juego, afectando principalmente al conjunto de condiciones que crean y garantizan la emergencia de su saber. Incluso su lengua es una propiedad eurocentrada como está concebida, un proyecto creado por el norte global y transferido al sur global sin mediación cultural, ¿sí? ¿Y saben desde dónde se ha pensado más críticamente la inclusión? Justamente desde Oceanía, desde Australia y también desde Latinoamérica. La inclusión se convierte entonces en una matriz de regulación del mundo, es decir, un espacio donde se produce una sustancia desconocida, en el que la vida se origina. Esta puede ser concebida como un corpus de relaciones, reglas, dinámicas, de funcionamiento estructural, relacional, microprácticas, ontológicas que están enmarcadas dentro de un espacio de transformación. Su analítica está interesada en la transformación del mundo. Y ahí hay otro propósito de colonial también, ¿no? Especialmente cuando su objetivo es comprender la formación y la transformación de la matriz colonial de poder, que comprender el pasado para hablar del presente, como nos dirá Mignolo y Walsh. Por ello, la inclusión de la que más hablamos y practicamos
Eso supone una representación de una realidad previamente fabricada, incapaz de subvertir las reglas de funcionamiento de la sociedad. En efecto, no tiene por qué fundarse en la acción de inclusión a lo mismo, sino que en destruir la matriz de funcionamiento que habitamos, que forma lo que Spivak denomina los sistemas mundos. La inclusión entonces va a responder a las experiencias ontopolíticas, a las existencias expulsadas por la estructura educativa y sociales, los subalternos, si así lo quieren, ¿no? Aquellos que han constituido su experiencia al margen de la historia, ¿no? A través de un marco de legitimación promovido por la modernidad. A este singular proceso yo denomino desdenes ontológicos, formas expulsadas, marginadas, precarizadas, ¿no es verdad? En efecto, la modernidad para Mignolo supone que es la mitad de la historia que esconde y reprime constantemente lo que no encaja en el imaginario y en los deseos de los narradores que se legitiman en nombre de la ciencia, la política, la economía, que brinda una garantía para el bienestar y los intereses de los narradores. La implicación radical es que la colonialidad no se puede reducir a un concepto que podría aplicarse o a una entidad que podría estudiarse en las ciencias sociales o humanidades preexistentes para investigar cierto hecho histórico o problema. Por ello, una política ontológica, una comprensión del ser, ¿no es verdad? Nada tiene en común en este campo con la necesidad educativa especial. Si este singular eufemismo retórico se ha validado en las políticas educativas de todo el mundo, da cuenta de los múltiples equívocos de aproximación al término y el objeto significado como educación inclusiva. La singularidad es siempre un atributo dinámico, móvil, encarnado, un espacio de receptividad sígnica donde se activan distintos afectos que permiten entender a los seres humanos como múltiples modos de existencia. Y esa es la forma correcta de entenderlo al ser el inclusivo, como una singularidad múltiple, una forma única, específica, pero que tiene múltiples modos de variación, de existencia en el mundo. Y esto invierte el orden del diseño curricular, de lo evaluativo y de las coordenadas pedagógicas. Por ello aquí habría que hacer una pregunta importante para todo proyecto educativo. ¿Qué concepción de ser humano necesita la educación inclusiva para legitimar su función en el mundo actual? Por ello podríamos decir que las concepciones universalistas de la diferencia y la singularidad proliferan de esta matriz de pensamiento, lo que va acompañado del eurocentrismo en algo más que una cuestión contingente de actitud. Es un elemento estructural de nuestra práctica cultural que también está incrustado tanto en la teoría como en las instituciones y en las prácticas educativas. Y eso es lo que hay que destruir justamente. Por ello, hasta aquí hemos dicho que es oportuno afirmar que gran parte de las propuestas sobre educación inclusiva dan cuenta de una política de diferencia posicional que no ha sabido lidiar con los obstáculos injustos en el acceso, participación y egreso efectivo de los estudiantes, un sistema de diversas clases de desventaja que son legitimadas bajo un argumento esperanzador. Todas estas son consecuencias teóricas, políticas y prácticas que no han conseguido con frecuencia asumir y movilizar nuevas formas de pensar acerca de la diferencia, el aprendizaje y la escolarización. Y este es uno de los propósitos medulares de este campo. Por ello es importante entonces disponer de un análisis de lo que debe quitarse, transformarse o bien abandonarse. Esto dice una relación exclusiva con las matrices institucionales, es decir, con la gramática escolar institucionalizada. Esta tensión exige cambiar los términos institucionales y el funcionamiento de las estructuras sociales y educativas, así como los conceptos que sustentan dicha trama de relaciones, ¿sí?, en la escuela. Como nos dirá Slee, uno de los principales teóricos de la educación inclusiva del mundo anglosajón, es un recordatorio para continuar exponiendo redes de acontecimientos, teorías y prácticas que sostienen la exclusión. Se observa un claro cambio retórico y temático en algunas propuestas. Sin embargo, el sistema de racionalidad, es decir, cómo esta cuestión está pensada, continúa estando notablemente inalterado en las prácticas de investigación, debilitando el argumento que enfatiza en la inclusión como requisito fundamental para la educación democrática. Y este punto me parece relevante. En tal caso, la lucha por la liberación de las minorías culturales puede llevar a su comunitarización o, en otras palabras,
a su subordinación, a un poder cultural autoritario. La absorción, que es lo que yo denomino el problema técnico, que es abrir las puertas de la escuela, aumentar el número de niños matriculados, mezclarlos con los que ya están y no cambiar nada en el funcionamiento de la escuela, nos lleva a la absorción, que es una consecuencia práctico-política de la ceguera analítica sobre las injusticias estructurales, argumentos que erróneamente vinculan la acción de la educación inclusiva a través del movimiento de personas desde su ubicación en los márgenes sociales a unas instituciones sin cambio. ¿Sí? Esta racionalidad, podríamos sostener, es propia de la sofisticada infraestructura de la exclusión. Y eso es lo que debemos aprender a entender, cómo funciona la mecánica de la exclusión a través de las políticas de cuoteo. En suma, cada uno de los argumentos expuestos anteriormente refuerzan la producción de formas de pensar y de prácticas que refuerzan la división social y fortalecen la injusticia de la exclusión. Las propuestas de inclusión concebidas en términos de absorción reproducen el orden cultural dominante, inaugurando lo que yo denomino esencialismo liberal, empresa que se caracteriza por la convivencia de marcos de valores antagónicos. La educación inclusiva requiere que busquemos formas de entender la exclusión desde la perspectiva de quienes son devaluados y convertidos en marginales o excedentes por la cultura dominante y que están presentes en la escuela ordinaria. Dicho esto, me gustaría ya ir finalizando mi presentación y poder explicar en qué consiste el problema de la imaginación binarista y del compromiso antihumanista, que va a ser clave, sobre todo el compromiso antihumanista, para pensar una educación inclusiva por fuera de las regulaciones del esencialismo, del individualismo, que van a ser concepciones en las que el sistema educativo tiende a puntualizar en las patologías, en las deficiencias o nos conducen a una idea de diferencia en negativo, ¿sí? Bueno, los bloques de racionalidad, tradicionalmente legitimados por la educación inclusiva, han puntualizado en una comprensión ontológica erigida sobre los planteamientos del humanismo clásico. Esta idea de hombre blanco, altamente inteligente, muy pudiente económicamente, y que negó y marginó a todas aquellas personas que estaban por fuera de esta categoría, y que es lo que yo denomino desdenes ontológicos, todo lo que queda por fuera de la definición del humanismo clásico. En contraposición a eso, desde la década de los 70, distintos movimientos sociales críticos como la decolonialidad, el postestructuralismo y el feminismo preferentemente van a luchar en contra de esa concepción de hombre entendido como genérico, ¿no es verdad? De esa concepción que valida una única forma de existencia y van a promover el antihumanismo, que es la forma de romper con esa forma opresiva, restrictiva y marginadora. Y para ello van a entender entonces cómo romper con esto que va a estar tan implicado en el discurso travestido con la educación especial. Tal fallo de constitución dio como resultado a la cristalización de una imaginación binaria, ¿sí? Una imaginación de pensar en términos dicotómicos, polares, etc. Lo que Val, en su reciente publicación del 2021, Lexicón para el Análisis Cultural, yo ese libro lo recomiendo sobre todo para las pedagogías en arte y los de lengua y literatura, ella plantea acá la idea de la imaginación binarista y la define como un complejo cultural que materializa una clara política de binarismo ontológico. Hombre blanco, hombre negro, hombre criollo, indígena, ¿sí? Y siempre estableciendo relaciones de desigualdad, ¿sí? Y de diferencialismo. Por ello, podríamos sostener que la educación inclusiva se enfrenta a la desarticulación universal de la mente. Una empresa que va a estar sustentada o que va a sustentar su actividad a través de la autodefinición indicativa por negación. Esto de justamente validar una única forma de existencia y negar múltiples otras. Lo que para Hayden White se convierte en un dispositivo que explica cómo determinados grupos humanos, ligados por nacionalidad, sexo, ciudadanía, identidades colectivas, entre otras, sí contribuye a afirmar quiénes son sin tener que preocuparse de elaborar ciertas descripciones acerca de esos modos de existencia, de sentir, de estar en el mundo, y que nos van a pasar inadvertidos. Incluso el otro, va a decir Val, el otro que es marginado, el desdén ontológico, no necesita definición, basta con señalarse a él o a ella y afirmar no soy como ese, y la imaginación hace el resto.
El binarismo, entonces, es clave para mantener vivo el problema ontológico de los grupos sociales. Esta concepción de diferencia, donde la diferencia, mi atributo ligado a mi identidad, se convierte en una categoría negativa y especular, especialmente la concepción de alteridad especular y negativa. Denominaciones que refuerzan, se ha dicho de paso, un corpus de hostilidades de diversa naturaleza. Para deshacer la fractura de pensamiento binarista, es clave centrar el efecto de autodefinición por negación. Empresa sustentada en tres dimensiones fundamentales según Ball: la polarización, la simplificación y la jerarquización. Esta operación acontece de la siguiente manera. Primero, la estructura contrapone dos categorías: blanco-negro, estudiante capaz, estudiante no con tanta capacidad. Luego simplifica todos los matices para que formen un par, y a continuación vuelve vertical la polarización horizontal, de modo que una de las dos categorías termina estando por encima de la otra, ¿sí? Esto allana el camino para el dispositivo de White. Una vez que una categoría esté arriba, la otra se vuelve negativa, indefinida y vaga. Y este problema ontológico es el que ha estado muy presente en gran parte de las políticas educativas de lo que llamamos educación inclusiva. Es decir, entender que la diversidad es parte de los otros que son ajenos a mí, ¿sí? Y esa es una otredad que lleva a una precarización existencial. Bueno, yo quisiera ya cerrar mi presentación y mirar esto de la educación inclusiva y la deconstrucción. Y quisiera señalar y decir muy claramente que la deconstrucción no es sinónimo de destrucción, como habitualmente yo escucho en muchos circuitos académicos. La deconstrucción va a ser una tarea filosófica que va a ser impulsada por Jacques Derrida, ¿ya? Y va a tomar gran fuerza en la Academia Norteamericana, especialmente en los departamentos de literatura durante los años 60. Y este autor se volvió mucho más conocido y la idea de deconstrucción tomó más fuerza a través de la traducción que Gayatri Spivak hizo del texto de Gramatología, que era al español. Con respecto a la deconstrucción, podemos decir que el uso de deconstrucción no se limita a un acto de distancia crítica. Cuando ustedes leen a Derrida, la distancia crítica involucra crítica, tomar distancia de algo para criticarlo, observarlo, sino que va a trabajar la deconstrucción para interpelar los prejuicios ocultos de la tradición de pensamiento que sustenta determinados bloques de racionalidad, de lo que llamamos educación inclusiva. Entonces, yo ocupo la deconstrucción para justamente darle la vuelta al argumento más conocido, que lo confunde con la educación especial, y cómo este argumento nos permite poner en tensión los bloques de racionalidad que justamente han sido legitimados a través de su confusión con la educación especial. Cada una de ellas denota usos heurísticos diferentes, así como características epistêmicas también diferentes. Entendemos el potencial de la deconstrucción a través de un profundo acto de intimidad crítica. La intimidad crítica es, en la deconstrucción, la capacidad de producir, de crear, de imaginar otras formas. Y esa es la naturaleza de este campo. Y por lo tanto, podemos decir que la actividad intelectual que se sostiene en una peculiar modalidad heurística autorreflexiva que va a buscar la voz o la conciencia de sí misma de la inclusión, ¿sí? Para eso vamos a estar en la intimidad crítica, para encontrarnos con qué es realmente esto de la inclusión. Y por lo tanto, podríamos decir que una racionalidad, la inclusión hoy día, como se presenta, es una racionalidad que carece de referencia objetiva sobre su verdadera racionalidad, pues las ignora. Una de sus limitaciones consiste en ofrecer una racionalidad que opera bajo una grilla de comprensión gobernada por un efecto constructivo próximo al de engañador engañado. Es decir, hay un saber falsificado, un saber que no le corresponde, pero que nos engaña haciéndonos ver que eso sería una forma válida, legítima de inclusión, produciendo un efecto de saber que siempre ha estado engañado, una verdad por suplementación, por confusión, por superposición. Por lo tanto, la educación inclusiva necesita de un cambio epistemológico que reorganice los deseos de todas las formas de existencia presentes en el mundo actual. Asumir abiertamente la tarea de deconstrucción es entender desde adentro las reglas de comprensión. Cuando uno deconstruye es cuando uno ama lo que hace, decía Paul de Man, ¿sí? Es trabar
a favor de la actividad edificadora. Esto es la base de la intimidad crítica. Este es el ejercicio de mirar insistentemente su propio objeto de trabajo de forma seria y responsable. Acá nos enfrentamos al interrogante acerca de cómo leer la inmensidad de su campo de fenómenos. La deconstrucción es construcción, un acto de intimidad crítica, no asume una actitud pretenciosa de tipo destruccionista, como lo haría un falso pensamiento crítico que sanciona la sabiduría académica convencional, que por lo demás deviene en una praxis intelectual oscura. Utilizo la forma adverbial oscura para describir el corpus de ignorancia que son sancionados bajo esta operación. Es un concepto Foucaultiano. Deconstrucción es sinónimo de construcción. Es, a juicio de Spivak, una operación desde la que hablas desde adentro. La educación inclusiva es un territorio heurístico no fácilmente capturable por la empresa de la deconstrucción, porque la deconstrucción justamente va a remover los sentidos, las ideas, las teorías de algo que ya está creado, que está edificado. Y si este campo no está edificado, no tenemos mucho que deconstruir, tenemos más bien que construir. Y lo que habría que construir son sus distintas cebras de pensamiento, así que van a formar este campo. La intimidad supone habitar adentro del fenómeno que interrogamos. El problema es que siempre estamos en una externalidad que no nos pertenece o bien que no manejamos o no comprendemos. ¿Sí? Por lo tanto, yo ya para cerrar, quisiera decir que de acuerdo a los argumentos antes comentados, podríamos sostener que la educación inclusiva se ha convertido en un proyecto retóricamente complaciente, avalado por múltiples clichés responsables, en cierta medida, de ocultar el gran campo de complejidad que define parte de su voz y de su conciencia. Cuando el corazón del argumento es producido a través de una elaboración heurística por subrepción, tiende a ocultar la verdadera esencia del campo, dando paso a un discurso retóricamente complaciente. Cuando aceptamos que su argumento más difundido se torna retóricamente complaciente, nos enfrentamos a una racionalidad que debe ser aceptada como una pseudo-racionalidad, algo falso, ingenuo y que mantiene el orden tal como está de la realidad. ¿Sí? Y a eso es lo que yo llamo una racionalidad farisaica, algo, un engañador engañado, una idea teórica que nos engaña sobre la supuesta transformación y erradicación de las desigualdades, pero que al mismo tiempo las confirma y no hace nada más allá por luchar por ello. ¿Sí? Bueno, esa era mi presentación. Muchísimas gracias a todos aquellos que se quedaron por escuchándome y espero que, bueno, esto les haya hecho sentido y si alguien está en desacuerdo conmigo, bueno, eso es parte del trabajo académico que podemos hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aldo Campo. Ha sido una presentación impecable. Una felicitación en nombre personal y estoy segura que en nombre de todos quienes hemos tenido el privilegio de escucharlo el día de hoy. Voy a proceder a una ronda de preguntas donde usted tendrá la bondad de responder, por favor, en no más de 5 minutos. La primera pregunta que voy a hacer la hizo una de nuestras compañeras, la doctora Patricia Bravo. ¿Cómo deconstruir los aparatos ontopolíticos, sociales y educativos que en la actualidad sostienen que la inclusión se refiere únicamente a la atención a personas con discapacidad e invisibilizan las otras formas de diversidad? Bueno, un saludo para Patricia, a quien recuerdo también, igual que a la profesora Angélica, con bastante aprecio. Esa pregunta es muy importante porque si nosotros queremos justamente en la formación de los educadores o en la investigación querer ofrecer otros marcos, justamente habría que partir superando el reduccionismo que nos dice que la inclusión solamente redunda en las personas con discapacidad. Y ahí lo que habría que justamente es recuperar toda la contribución de Rossi Braidiotti, que examina la idea de diferencia en positivo. Es decir, nos dice que la diferencia es una atribución connatural al ser humano, que es propia de nuestra subjetividad y que es constitutiva de nuestra especie humana. Y eso permite justamente ir cambiando el esquema de relaciones dentro del espacio pedagógico. Eso es lo primero que yo tendería, y también eso tiene un impacto profundo en las categorías y con las que nosotros entendemos el mundo preferentemente. Eso le podría contestar a la profesora. Muchísimas gracias, mi doctor. Voy a pasar otra de las preguntas de nuestros compañeros
docentes y participantes que han asistido a la mañana de hoy. Esta pregunta es del doctor Roberto Villamarín. Él pregunta, en la actualidad, ¿la educación inclusiva en nuestra realidad latinoamericana, utopía o engaño social? Bueno, yo creo que conociendo esa pregunta del doctor también le agradezco porque es muy importante. Yo, sin querer ser soberbio, simplemente con mi experiencia que he podido conocer gran parte de este continente por lo que hago, me doy cuenta que hay un gran impulso retórico por pensar la inclusión, pero desde el lado equívoco, desde este engañador engañado, ¿no es verdad? Y eso hace que muchas veces se convierta en una cosa retórica, en una utopía, sin mucha presencia en la realidad concreta. Y aquí también hay que hacer un llamamiento a que las políticas educativas siempre trabajan en una división entre estudiantes que no necesitan nada y aquellos que supuestamente tenemos que incluir. Y en ese marco, entonces, que este problema se convierte en una utopía. Y habría que pensar la inclusión justamente de cara a la transformación de todos los problemas que tenemos en la educación. Y esa es la verdadera educación inclusiva, ¿no? Porque lo que hace la educación inclusiva es recuperar todos los atributos esenciales de la educación que se han ido perdiendo a través del capitalismo global y de esta mutación que está teniendo. Entonces yo creo que bajo mi punto de vista hay un fuerte impulso, algo que se ha tomado mucha conciencia, pero sin conocerla en profundidad y sobre todo en desconociendo el potencial político que esto tiene. Cuando digo político no lo centro en algo partidista, sino que en la capacidad de intervenir la realidad para justamente crear un proyecto cívico ciudadano que cuide de todas las personas y que evite las formas de precarización de la existencia humana, que es lo que, por ejemplo, con la pandemia por COVID-19 se ha visto más agudizada. Por ahí yo creo que va un poco la idea, pero para responder creo que el profesor está correcto en las temas. Muchísimas gracias, mi doctor. Ha sido un gusto poder compartir con usted y escucharlo. Ahora me corresponde, si me lo permite, y espero pues hacer honor y con fidelidad a lo que usted ha expuesto hoy, tanto en su disertación como en las respuestas de las preguntas, me voy a permitir hacer un pequeño resumen de todo lo que se trabajó, ¿no? La educación inclusiva pues no es un eslogan, no es un cliché, es mucho más complejo, porque en la práctica cuesta mucho materializar. La educación especial nada tiene que ver con la educación inclusiva. Esta última se presenta como una noción imprecisa, vaga y elástica. La educación inclusiva, tal como la conocemos, se encuentra atrapada en la razón occidental, el logos responsable de los sistemas intelectuales de la modernidad. Su desestabilización entraña la compleja tarea de crear conceptos para leer críticamente el presente. La inclusión de la que más hablamos, conocemos y practicamos supone la representación de una realidad previamente fabricada, incapaz de subvertir las reglas de funcionamiento de la sociedad. También se mencionaron algunos términos, por ejemplo, la absorción como una consecuencia práctico-política de la ceguera analítica sobre las injusticias estructurales, argumento que es erróneamente vinculado a la acción de la educación inclusiva a través del movimiento de personas desde su ubicación en los márgenes sociales a unas instituciones donde no se reflejan cambios. Por último, tal vez como modo de conclusión, es necesario que la educación inclusiva en tanto territorio holístico aprenda sobre sus propios límites y la ausencia de límites sobre la razón que ésta promueve. La que en sí misma carece de marcos de teorización, solo puede ser descrita bajo la noción de habladurías que trabaja mediante un sistema de dependencia por suplementación que justifica uno de sus principales fallos heurísticos.